Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que... Madre mía. La que se ha liado. Ya vieron el título, ¿verdad? 17 de septiembre de 2025. La impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Sí, ya se suena a culebrón turco, pero créanme, la noticia de hoy, aunque es de ficción, tiene todos los ingredientes para enganchar. Drama, amor, giros inesperados y sobre todo, mucha especulación. Y es que cuando se trata de nuestros queridos Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, cualquier cosa es posible. ¿Están listos para sumergirnos en esta historia? Porque yo sí. Antes de empezar, para los que son nuevos por aquí, bienvenidos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos y créanme, con el ritmo que llevan las noticias de la farándula turca, eso es fundamental. Suscríbanse ya. Denle al botón rojo, no sean tímidos, y activen la campana. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante. El 17 de septiembre de 2025 el mundo, o al menos el mundo del entretenimiento turco, se paralizó. Y todo por una noticia que llegó como un rayo en un día soleado. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, la pareja más querida del momento, la pareja que nos hacía soñar con cuentos de hadas, habían roto. Sí, así es. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, y en cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Miles, millones de mensajes, comentarios, teorías. Todos querían saber qué había pasado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? La pregunta del millón. Recordemos que en ese momento Mert y Afra estaban en la cima del éxito. Habían protagonizado juntos la serie Yalan, que no solo había batido récords de audiencia en Turquía, sino que había conquistado audiencias en todo el mundo. Sus personajes Ferit y Seyran eran la personificación del amor, la pasión, la lucha. Y por supuesto su química en la vida real era innegable. Se amaban, lo demostraban, y eso era lo que hacía que sus fans los quisieran tanto. Habían compartido alfombras rojas, entrevistas, viajes. Todo parecía perfecto. Se les veía felices, enamorados y planeando, ¿por qué no?, un futuro juntos. Incluso ya se rumoreaba que se estaban planteando dar el siguiente paso. Imagínense. Una boda entre Ferit y Seyran en la vida real. Los fans enloquecidos ya soñaban con el enlace, con las fotos, con la posibilidad de ver a sus ídolos convertidos en marido y mujer. Ya se hablaba de diseñadores de alta costura compitiendo por vestir a Afra, de localizaciones de ensueño para la ceremonia. Todo estaba en el aire, flotando en un mar de expectativas. Y entonces, la bomba. La ruptura. El anuncio llegó a través de un comunicado escueto publicado en las redes sociales de ambas partes, y compartido por sus agencias de representación. Frases cortas, diplomáticas que no revelaban mucho, pero que confirmaban el fin de la relación. Después de un periodo de reflexión, hemos decidido tomar caminos separados. Agradecemos el cariño y el apoyo de nuestros fans, y pedimos respeto por nuestra privacidad. La frialdad del comunicado contrastaba con la pasión que habían derrochado en público, y eso, amigos, fue la mecha que encendió la hoguera de la especulación. Los motivos, por supuesto, fueron un misterio durante días. Los rumores corrían como la pólvora. Que si problemas de agenda, que si incompatibilidad de caracteres, que si un tercero en discordia. Sí, señoras y señores, el rumor del tercero en discordia fue el que más fuerza tomó. Y la persona señalada era, nada más y nada menos, que la coprotagonista de Mert en su nueva película, una actriz joven y muy talentosa llamada. Según las especulaciones, Mert y Esra habían desarrollado una fuerte conexión durante el rodaje. Se dice que la química entre ellos era palpable, y que incluso habían sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas y momentos íntimos. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron capturar alguna imagen comprometedora, pero los intentos fueron en vano. Sin embargo, la información filtrada por fuentes cercanas al rodaje alimentó la llama de la intriga. Se hablaba de miradas cómplices, de risas compartidas, de un coqueteo sutil que no escapaba a los observadores más atentos. Esta información, por supuesto, no fue confirmada por ninguna de las partes involucradas. Mert y Afra mantuvieron un silencio sepulcral, y Esra también optó por el mutismo.
Pero las redes sociales no perdonan, y la gente ya había hecho sus propias conclusiones. Los fans, divididos entre la incredulidad y la rabia, comenzaron a buscar pruebas, a analizar fotos y vídeos en busca de alguna señal. Se crearon hashtags, se lanzaron campañas en redes sociales, y la historia se convirtió en el tema de conversación número uno en Turquía y en muchos países donde la serie había triunfado. ¿Y Afra? Afra, la amada Seyran de todos, desapareció de la escena pública. Sus redes sociales se volvieron inactivas, evitó entrevistas, y simplemente se refugió en el cariño de su familia y amigos. La tristeza era evidente en las pocas fotos que se filtraban de ella. La prensa del corazón, ávida de noticias, intentó contactarla, pero Afra se mantuvo firme en su silencio. Se rumoreaba que estaba destrozada, que le costaba mucho superar la ruptura, y que necesitaba tiempo para recuperarse. Sus fans, preocupados, le enviaban mensajes de apoyo, intentando animarla a través de las redes sociales. En medio de todo este caos, los fans de la pareja se dividieron. Algunos culparon a Mert, acusándolo de infiel y de romper el corazón de Afra. Otros defendieron a Mert, argumentando que cada uno tiene derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad. Y por supuesto, no faltaron los que atacaron a Esra, responsabilizándola de la ruptura. El drama estaba servido. Se desató una verdadera guerra en las redes sociales con insultos, acusaciones y defensas acérrimas. Los fans de Mert y Afra, antes unidos por el amor a sus ídolos, se enfrentaron entre sí, defendiendo sus posturas con vehemencia. Pero como siempre, el tiempo es el mejor juez. Con el paso de las semanas, la situación fue calmándose. Mert y Afra, cada uno por su lado, continuaron con sus carreras profesionales. Mert protagonizó varias películas que fueron éxitos de taquilla, y Afra, por su parte, se dedicó a proyectos más personales y a fortalecer su imagen como actriz y modelo. Mert, visiblemente afectado por la situación, se refugió en el trabajo o en rodajes intensos que le permitieron distraerse y canalizar sus emociones. Afra, por su parte, se tomó un tiempo de descanso, viajó, y se dedicó a cuidar su salud mental y emocional. Ambos intentaron rehacer sus vidas, lejos de la presión mediática y de la mirada constante de los fans. Y como suele suceder, la verdad, o al menos una parte de ella, salió a la luz. Tiempo después, en una entrevista, Afra habló sobre la ruptura. No entró en detalles, pero dejó claro que la decisión había sido mutua y que, a pesar del dolor, guardaba un gran cariño y respeto por Mert. En la entrevista, que concedió a una revista de renombre, Afra se mostró serena y madura. Evitó culpar a nadie y se limitó a decir que la relación había llegado a su fin de forma natural. Dejó entrever que las diferencias de carácter y las presiones de la fama habían jugado un papel importante en la decisión. Sus palabras, aunque escuetas, fueron suficientes para calmar los ánimos de muchos fans, que entendieron que la ruptura había sido una decisión tomada con madurez y respeto. Mert, por su parte, nunca se pronunció abiertamente sobre el tema. Pero en sus entrevistas, siempre se refería a Afra con cariño y admiración. Quedaba claro que la relación había sido importante para ambos, y que, a pesar de todo, conservaban una buena relación. Mert, en sus apariciones públicas, siempre se mostró respetuoso con Afra. Evitó hablar del tema de la ruptura, pero no dudó en elogiar su talento y su profesionalidad. En algunas ocasiones incluso se le escapó alguna sonrisa al recordar los buenos momentos que habían vivido juntos, dejando entrever que, a pesar del dolor, conservaba un gran cariño por Afra. En cuanto a Esra, la supuesta tercera en discordia, la historia quedó en el olvido. Nunca hubo confirmación de una relación romántica con Mert, y con el tiempo ambos siguieron sus caminos profesionales sin volver a ser relacionados sentimentalmente. Esra, por su parte, se mantuvo al margen de la polémica, y siguió trabajando en su carrera. Nunca se pronunció sobre los rumores, y prefirió mantenerse alejada de la vida personal de Mert. Con el tiempo la historia se diluyó, y Esra recuperó su anonimato, dejando atrás la sombra de la polémica. Y así, la tormenta amainó. La herida cicatrizó y el tiempo demostró que, a pesar de la tristeza, el amor y la admiración entre Mert y Afra seguían presentes. Los fans con el tiempo aprendieron a aceptar la ruptura, y a entender que a veces, las relaciones llegan a su fin, por mucho que nos duela. La historia de Mert y Afra, aunque marcada por el dolor, se convirtió en una lección de madurez y respeto, en un ejemplo de cómo superar una crisis con elegancia y dignidad.
Hoy en día, Mert y Afra son amigos, se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, y se les ve compartiendo momentos con sus amigos en común. La historia de su ruptura, aunque dolorosa, ha quedado en el pasado. Y ahora los fans los recuerdan con cariño, y agradecen los momentos mágicos que les regalaron juntos. Han demostrado que es posible mantener una buena relación, a pesar de las dificultades, y que el amor y el respeto pueden perdurar, incluso después de una ruptura. ¿Y saben qué? Creo que, a pesar de todo, esta historia nos deja una valiosa lección. Nos enseña que el amor a veces puede ser fugaz, pero que también puede ser eterno en el recuerdo. Nos muestra que a.v.s. es mejor decir adiós y que, a pesar del dolor, siempre hay un nuevo camino por recorrer. Nos enseña a respetar las decisiones de los demás y a no juzgar las situaciones sin conocer todos los detalles. Nos muestra que la vida sigue y que, a pesar de las adversidades, siempre hay una oportunidad para ser felices. La historia de Mert y Afra se convirtió en un ejemplo de resiliencia, de cómo superar las dificultades y seguir adelante con la cabeza alta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que fue como la conté? ¿Tienen alguna teoría diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Quiénes creen que son los culpables? ¿Creen que en algún momento volvamos a ver a Mert y Afra juntos? Cuéntenmelo todo. ¿Creen que Ezra tuvo algo que ver, o fue todo una invención de la prensa? ¿Creen que Mert y Afra podrían haber superado las diferencias si hubieran tenido más tiempo, o si hubieran estado menos expuestos a la fama? ¿Creen que volverán a enamorarse, o que están destinados a ser amigos para siempre? Quiero saber sus opiniones. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Ya saben, si les gustó no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creando contenido. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Si les gusta este tipo de contenido, háganmelo saber con sus comentarios y sus likes, y prometo traerles más historias de la farándula turca. Nos vemos en el próximo. Adiós.